Ya niños, niñas, comenzamos nuestra clase entonces. Voy a proyectar. Vamos a ir haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada hasta lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Entonces, Profe, dígame. ¿me puede esperar un poco? Ya, apúrese. Ya, vamos. Entonces, patrones y álgebra, esa es nuestra clase, eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? El objetivo es generalizar situaciones numéricas y resolver problemas de patrones y o reglas en diferentes tipos de secuencia, ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es el lenguaje algebraico? Ya es, el álgebra es una parte de la matemática que estudia la relación número, letra y signo. Por lo tanto, el lenguaje algebraico es aquel que emplea símbolos y letras para representar un número. Permite expresar números desconocidos y realizar operaciones matemáticas con ellos. O sea, álgebra, el lenguaje algebraico es cuando nos hacen una pregunta, pero no nos dicen el número, sino que es una incógnita. Entonces, ¿cómo lo representamos esa incógnita? Con alguna letra o algún signo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir recordando la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Teníamos figura 1, 2, 3, cierta cantidad de perritos y encontramos que el patrón era sumar 2. O sea, el patrón era 2n, o sea, 2 por cada una de las figuras y le sumábamos un perrito y ahí íbamos a encontrar entonces nuestro patrón. Eso también lo habíamos visto, habíamos completado esa tablita. Luego comenzamos a trabajar ya lo que era lenguaje algebraico, en donde partimos con 3 triángulos. El primer triángulo, el amarillo, uno de sus lados mide x, ¿cierto? Y entonces teníamos que saber cómo representar el lenguaje algebraico el lado del triángulo verde. Entonces, si sabíamos que el triángulo amarillo, el lado del triángulo amarillo, vamos a ir colocando con colores, triángulo amarillo, su lado mide x. Después, el lado del triángulo verde, y nos damos cuenta que el triángulo verde era el doble. O sea, el doble sería 2 veces x, ¿cierto? Y el triángulo azul, ahí que era mucho más grande, ¿cierto? Ahí no lo puedo dibujar tan grande, no me falta pantalla. Era el doble del verde, o sea, 4x. Y ahí estábamos representando a través del lenguaje algebraico lo que no logramos ver, o sea, números. Una pregunta, Dígame. ¿cómo sabemos que es X2? Ya, O sea, le explico. Buena pregunta. Entonces, vuelvo al triángulo amarillo. Ahí lo voy a hacer más pequeño para que podamos dibujar todos. Y ahí nos dice, vamos a utilizar la letra X para nombrar el lado del triángulo amarillo. O sea, el lado del triángulo amarillo, X. Ese lado vale X. ¿Ya? Después nos dice cuánto vale la medida del triángulo verde. Entonces vamos a dibujar el triángulo verde y el triángulo verde es el doble, es más grande, es el doble del triángulo amarillo. Entonces, ejemplo, si el lado del triángulo amarillo vale 2, el doble ¿cuál sería? 4. ¿Y cómo sé el doble? Lo multiplico por 2. Lo multiplico por 2. Entonces lo mismo voy a hacer acá, que no me dan el número, no me dan el valor numérico. Solamente estamos trabajando con lenguaje algebraico, que son letras. Entonces nos dicen X. Entonces el doble de X sería 2 veces X. Sería 2X. Ahí está el doble.
¿cierto? Y después nos pregunta por el triángulo azul, que es mucho más grande. Y el triángulo azul es el doble del triángulo verde, el doble. Entonces, el doble de 2x sería 4x, el doble, 4x. ¿Ya? Ahí vamos entendiendo. Y ahí logré representar con lenguaje algebraico cada uno de esas medidas de los lados. Y aquí teníamos lenguaje natural y lenguaje algebraico. Lenguaje natural, un número aumentado en 2 unidades. O sea, ¿cómo lo represento algebraicamente? X más 2. Un número, no sabemos el número, que es nuestra incógnita, y esa incógnita la representamos como X más 2, aumentado 2 veces. Después la diferencia entre dos números. ¿Sabemos los números? No sabemos los números. Entonces, ¿cómo lo representamos? Con una letra cualquiera, ordenada alfabéticamente. Y la diferencia, estamos hablando de una resta. Después dice el triple, o sea, el triple estamos hablando de una multiplicación, 3 veces un número. ¿Sabemos ese número? No, entonces lo representamos con cualquier letra. Y lo último, también otro ejemplo, la mitad de un número. Entonces, cuando hablamos de la mitad de un número, estamos hablando de una división. Estamos dividiendo, estamos separando un número que no sabemos, pero sí sabemos que lo tenemos que separar en dos, que dice la mitad, o sea, tiene que ser en dos partes iguales, ¿ya? Después aquí teníamos muchos ejemplos, ¿cierto? Que eso se los voy a mandar mañana para que vayamos trabajando, vayamos viendo y conociendo diferentes del lenguaje natural a cómo lo puedo expresar algebraicamente. El triple de un número, la mitad de un número, ¿cierto? Después trabajamos aquí a la familia, en donde ahí en la nubecita teníamos que colocar lenguaje natural y en los cuadraditos de cada una de las personas era cómo lo iba a expresar, cómo lo expreso algebraicamente cada lenguaje natural, ¿cierto? En donde no nos dan la edad, no nos dan el año de el abuelito, solamente nos dicen que tiene X cantidad de años, o sea, una incógnita, no sabemos cuántos años tiene. Entonces, esa incógnita es con la que yo voy a trabajar y voy a ir representando la edad de cada uno de los integrantes de la familia. Entonces la abuelita dice, tengo X más 3. ¿Qué quiere decir X más 3? ¿Quién me ayuda? Las formas de lenguaje. Que tiene 3 años más que el abuelo. Bien, que tiene 3 años más que el abuelo. ¿De qué otra forma lo puedo decir? Tiene 3 años más que el abuelo. ¿Qué más? ¿De qué otra forma más lo puedo decir? X más 3. No, pues sabemos que se expresa X más 3, pero el lenguaje natural, ¿cómo lo podemos decir? ¿De qué otra forma más lo podemos decir? Ya me dijeron que tiene 3 años más que el abuelo. La tercera parte de X. Recuerde, la tercera parte de X es una división. Acuérdense que tenemos un signo más, o sea que estamos aumentando. Solamente estamos hablando de suma. Entonces, tiene 3 años más que el abuelo. Es mayor en 3 años que el abuelo. También nos sirve, ¿cierto? Tiene 3 años más que el abuelo. Es mayor en 3 años que el abuelo. ¿Ve? Ahí podemos ir buscando muchas formas de cómo expresar X. El abuelo es menor en 3 años que ella. También nos sirve que el abuelo es menor en 3 años que la abuela. Bien. Después seguimos ahí, el primer nieto dice, tiene la octava parte del abuelo. O sea, la octava parte. O sea, esa parte entera la tenemos que dividir en 8 partes. O sea, estamos hablando ya de una división. Entonces dice, tengo la octava parte. X dividido en 8. X dividido en 8, en donde X es el entero. X es la parte entera octavos. que representa a la edad del abuelo. Y octavo sería que ese X, esa edad del abuelo, la voy a dividir en 8 partes. Y una de esas partes es la edad de ese nieto. Después dice, tengo 2 años menos que Juan. Y Juan es el nieto, el que tiene
la octava parte del abuelo, o sea, sería x, X menos 2. x dividido de 8 menos 2. Entonces sabemos que Juan, esa es la edad de Juan, ¿cierto? Esa es la edad de Juan. Pero la hermana tiene 2 años menos que Juan. Entonces sabemos que la edad de Juan es x dividido de 8 y la edad de la hermana sería x dividido de 8 menos 2. Ahí estoy expresando la edad de la hermana de Juan. ¿Ya? Después dice x menos 23. ¿Qué quiere decir x menos 23? Ahí Que tiene, a la edad del abuelo se le restan 23. Bien, que a la edad de abuelo le restamos 23. ¿De qué otra forma más lo podemos decir? ¿De qué otra forma, expresión, lenguaje natural, podemos decir x menos 23? Vamos, arriésguese. Vamos, Martina, Ágata. ¿Cómo podríamos decir x menos 23? Muy parecido a la edad de la abuela, donde dijimos tiene 3 años más que el abuelo. Entonces aquí podríamos decir tiene 23. 3 años menos que el abuelo. Bien, O sea, 23 años. 23 años menos que el abuelo. 3 años menos que el abuelo. Y después dice yo la mitad del abuelo. Que tiene la X mitad de- dividido en 2. X dividido en 2, en donde la edad del abuelo la voy a dividir en 2 partes. Y una de esas partes es la edad del papá de los niños. Excelente. Y esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Preste mucha atención, ¿ya? Porque aquí este cuadro se ve así, uy, está difícil, pero es súper sencillo. Preste atención. Acá, en este lado, tenemos la expresión algebraica. ¿A qué me refiero a expresión? Como decía acá, aquí en un principio, ahí donde dice que la expresión está compuesta por un número, una letra y un signo. O sea, un número, una letra y un signo. Ahí tenemos una expresión algebraica. Un número, una letra y un signo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esa expresión algebraica tenemos el número, la letra y el signo. Recuerden que si yo tengo esto, ¿qué hay entre el 2 y la X? ¿Qué hay? Multiplicación. Una multiplicación. Entonces, se cumple la expresión, en donde tengo el número, el signo, que en este caso es una multiplicación, y la letra. Entonces, en toda esa columna de expresiones, cumplimos con el número, la letra y el signo. Ahora, esto lo vamos a ir completando hacia el lado. ¿A qué me refiero hacia el lado? El primero dice 2x, ¿cierto? 2x. Ahí, 2x. Y ese 2x vamos a ir reemplazando, resolviendo con todos los valores que están acá arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 2x voy a reemplazar la x por el 1. Después el 2x lo voy a reemplazar la x con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Entonces, ¿cómo sería el primer ejercicio? La primera respuesta. Dice 2 por x. Entonces vamos con el primero. Vamos a llenar ese primer cuadrito. Y ese primer cuadrito es 2x con el primer cuadrito. Entonces, de x. ¿Cuánto valdría x en ese caso? Sería 2 por 1. Ahí. 2 por 1, 2. Luego llenamos el cuadrito hacia el lado, hacia la derecha. Reemplazamos x. En ese caso, x tiene un valor de 2. Sería 2 por 2. Seguimos. 2 por 3. 2 por Profe, 4, pero 2 por 5. Dígame. hay que poner así 2 por 1, hay que poner el resultado. Cualquiera de las dos formas. Puedo colocar de inmediato el resultado o hacer la operación
completa. Entonces 2 por 1, 2 por 2, voy reemplazando el valor de x. Luego después dice 3x y voy resolviendo igual hacia el lado. Ahí resuelvo con el valor de x1, después con el valor de x2, valor de x3, y ahí voy resolviendo hacia el lado. Y así voy completando, resolviendo todas esas expresiones algebraicas. ¿Ya? Vamos resolviendo entonces, vayan copiando y vamos resolviendo. Voy a buscar el cargador de mi computador, así que 10 segundos. Vaya. Ya, shh, ya. Mira ahí. Ya. ¿Está ¿Alguna bien? pregunta, ¿Entendió? alguna duda? Que tenga alguna duda, me dice. Ya, vamos a resolver la primera columna arriba. 2x. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son los valores entonces? Yo sé, Ya, dígame. 4. Espérate, vamos con el primero. 2, 2. Después al lado, 4, 4. 4. Ahí sí. Después, 6. 6, 6. Después, 8, 8. después, 10. 10, 10. Ahí ya completamos la primera columna. Solamente era muy sencillo. Debía multiplicar 2 por x. Y arriba aparece el valor de x en cada caso. Cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4 y cuando x vale 5. ¿Cierto? A ver, completemos la segunda columna. 3. 3, 3, 6, 3, 6, 9, 9, 12, 15. 9, 12, 15. 12 y 15. Bien. Ya, un minuto más
Y la Ágata me ayuda con la tercera. Ágata me va a ayudar con la tercera columna, que sería x más 1. ¿La tiene? ¿No? Ya, vamos, resuélvala. Ana Sofía, ¿entendió lo que estamos trabajando? Ana Sofía, Martina, ¿entendieron? Ya, Ágata, ayúdame con la tercera. X más 1. ¿Cuál serían los resultados de x más 1? Primera casilla. Vamos, Ágata. X más 1. Vamos, Ágata. La primera, x más 1 sería 1 más 1, 2. ¿Cierto? Al lado, ¿cuánto sería el resultado? 4. No, a la Ágata. Vamos, Ágata, activa tu audio, ayúdame. Para que vayamos aprendiendo. Si se equivoca, no importa. Sería x más 1. Valor de x es el 2. ¿Cuánto sería? 2 más 1. 3, 3. Bien. Al lado, ¿cuánto sería? 4, 4. Bien. Después, 5, 5. Pues, 6. 6. Excelente. ¿Viste que era fácil y sencillo? Ya. Después se viene un poquito más complicado. Tenemos 3x menos 2. O sea, tenemos una multiplicación y el resultado de esa multiplicación le vamos a ir restando 2. ¿Ya? 1 minuto y la Valentina Lobos me va a responder, que no la veo. Vamos a ver si está o no está. Profesor, Dígame. no entendí la de 3x menos 2 y las que siguen, Ya. porque ¿cómo se hacen? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos trabajando, buscando la regla general de una secuencia de números? ¿Te acuerdas? Y que la regla general a veces decía 3n, en donde 3 era el patrón y n era el término, y después le sumábamos más 2 o le sumábamos más 1, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando trabajábamos eso? Entonces, aquí es lo mismo, 3x menos 2. Reemplazamos x en el primer caso, que sería 3 por 1 menos 2. O sea, sería 3 en ese. Mira, aquí lo vamos a hacer con verde. Tenemos ese ejercicio. Sería 3 por x menos 2. Entonces vamos reemplazando x. Recuerden que x arriba es como si fuesen los términos de una secuencia numérica. Entonces sería 3x menos 2. O sea, 3 por 1
Sería 3 por 1 menos 2. 3 por 1, 3. Menos 2 sería 1. Entonces, ahí en esa casilla iría el 1. Lo mismo voy haciendo hacia el lado. ¿Ya? Ahí estamos haciendo dos operaciones. Estamos haciendo una multiplicación y estamos haciendo una suma o una resta. ¿Entendió ahora sí? Ana Sofía. Sí. ¿Sí? Ya, excelente. Ya, Ana Sofía, ayúdame. 3x menos 2. ¿Cuál sería la primera casilla? Ya lo habíamos realizado. Que sería Ya sería 1. ¿Ya? ¿Y la segunda? 4, 4. Bien. Después, 7, 7. Muy bien. 11, 11. Excelente. ¿Y la última? 11. Oh, ya, espérame un momento. 11, 13, ¿Cuánto? 13. Muy bien. 13. Por 5. Profe, yo quiero decir la siguiente. Ya, dígame la Yo siguiente. quiero hacer la última. Pero espérate, pero me podría dar que estoy haciéndolo aún, pero que quiero decirla. Ya, pues dígamelo. El 2x más 3. ¿Cuál Bueno, le voy a decir hasta donde he llegado nomás, que todavía no termino. Ah, vamos. Dale. 5, 8, Profe, 9, yo terminé esa. las 3. Ya, vamos. Profe, yo terminé esa completa. Ya, espéreme. Luciano. Dos x más 3. Ya, profe, ya Profe, la terminé, profe. ¿Quién es que me iba a hablar? ¿El Luciano me iba a decir? ¿O no? ¿Dónde está el La Luciano? primera es 5, Ya, la 5. primera es 5, Ya. Después, la otra 8, 8. la otra 9. ¿Seguro de 8? Si multiplicamos A ver, 2 por 2, 4. a ver, espera. Es Dos 7. Pero más 3. 4 más 3. 7. Sí. ¿Qué? 5, No, me confundí. Profe, 7. Después, ¿cuál continúa? 9. ¿Cómo que 9? 9. No, si luego 13. Ah, ya me confundí, 2 profe. por De 3, nuevo. 6. Más 3, 9. Ya. Tenéis que sumarle 3 por Luciano, ¿no? 2 por 11. 4, 8. 11, Más 3, 11. Y la última, No, 2 por 5, 13. 10 más 13. 13. 13. 13. No, Todo Profe. fácil. la por 4 y la por 5 lo hice bien. Ya, muy bien. Profe, Yo Dígame. ya terminé todas. esa que era 3x menos 2, ¿Ya? en la x4 ¿era 11 o era 10? Sería 2 por 4, Yo le puse 10. ¿Qué? 2 por Es 4, 8, menos 2 es 6. ¿En la 3x menos 2? Sí. Ah, en la 3x menos 2, cuando x vale 4, sería 3 por 4, 12, menos 2 es 10. Ah, es que le habían puesto 11, por eso. Ah, ya, ahí lo corregimos entonces, muy bien. Eso quiere decir que está atenta. Ya terminé todo, profe. Bien, muy bien. Puedes decir la última. Ya, que falta poquito tiempo, así que lo importante es que se entendió lo que estábamos haciendo, que esa expresión me equivoqué. algebraica, esa expresión, en donde la expresión, recuerde, la expresión tiene un número, un signo, una letra, ¿cierto? Y lo que estábamos haciendo es que la columna de arriba nos estaba dando el número, cuánto era el valor de esa incógnita, y solo debíamos reemplazar en la expresión. Solo reemplazábamos y resolvíamos. Nada más. ¿Ya? Yo me equivoqué, profe, pero la hice. O sea, que está muy apresurado. Ah, estabas muy impaciente por resolver todo. Sí. Ya, vamos. No estoy, yo no estoy. Agüero,
Álvarez, Caroca, Carvajal. Trinidad Carvajal está. Sí. Chávez, sí. Sofía también. Fabiani también. Grace también. Fuentes. Sofía. Antonia Enríquez también. Javiera también. Lobo, Luffy. Ana Sofía Mandujano. Y solamente me faltó el Amaro que estaba enfermito. Ahí me avisó. Esperemos que se encuentre bien y se recupere. ¿Ya? Niños, dudas, preguntas. Mañana yo envío la presentación. Mañana envío la presentación y aparece un poquito más de ejercicios, ya, pero que son súper pocos. ¿Y fáciles? Y son súper fáciles, miren. Y lo vamos a compartir. ¿Y hay que hacerlos para la clase que viene? No, eso es para que trabajen ustedes. Eso Ah, era, miren. Eso es lo que... Ay, pero ahí sí, eso es. ¿Ya? Ahí dice calcula el área y el perímetro. Todos sabemos calcular el área y el perímetro, ¿cierto? El perímetro es la suma de todos sus lados, ¿cierto? Y el área es la base por la altura. Y ahí, nota, por ejemplo, acá tenemos que calcular el perímetro, ¿cierto? Y nos dice que A vale 2 y B vale 5. Ah, A vale 2 y B vale 5. Ahí nos está dando cuál es el valor de cada uno de sus lados. Y el perímetro es la suma de todos sus lados de ese rectángulo. Y lo mismo al lado en el área, pero ahí, acuérdense, tenemos el perímetro y tenemos dos rectángulos. Tenemos un rectángulo para esa figura y otro rectángulo, ahí, que tiene medidas diferentes. Por ejemplo, acá dice que el perímetro es, un lado vale 2, otro vale 5, 2 y 5. Y el perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Ya? Esa es la primera parte. Y luego dice, escribe una expresión verbal para cada una de las siguientes expresiones. Ah, aquí vamos a empezar a aplicar esto de acá, el lenguaje natural. Entonces la primera dice 15 dividido de 2. ¿Cómo sería eso? Sería 15 dividido de 2. Lo puedo dividir 15 dividido de 2, lenguaje natural. Pero después dice n por 3. O sea, sería un número multiplicado 3 veces o el triple de un número. Y eso ustedes lo van a ir escribiendo ahí al ladito. ¿Ya? Eso es lo que van a trabajar. Poquita. Ya. Niños, niñas, cuídense mucho, que estén bien. Ya nos vemos la próxima semana. A trabajar. Cuídense. Hasta la cuidarse. próxima. Vamos. Hasta la próxima. Trabajen. Chao, chao. Chao. Chao, profe.